Buenos días, good morning, buen día, pero qué bien que os veo. ¡Oh! ¡Qué camiseta tan bonita que llevas! ¡Anda! ¿Y tú con ese peinado? ¡Pero qué molón! Vaya, vaya, pero... ¡Oh! ¿Y cómo has crecido? Bueno. Hoy os propongo un ejercicio. ¡Ay! Perdón, que me olvidaba. Los cumpleaños. Un momento, que entre tanto papel no sé ni lo que tengo ni... Ah, ya está, ya lo encontré. Es verdad que hoy no había cumpleaños. Pues nada, vamos al ejercicio. Vamos a intentar relajarnos, pero a través de la respiración. Para ello, yo he cogido un cojín de casa, pero si no tenéis un cojín a mano, pues en un sitio que estéis cómodos, en la alfombra o a lo mejor en una superficie blanda. Cruzamos las piernas, como he hecho yo, y vamos a poner las manos aquí. Esta postura ya la hemos trabajado en el cole, yo espero que os acordéis. Entonces, ayudéis a los que están al lado. Ponemos las manos aquí y yo os recomiendo cerrar los ojos. Nos centramos ahora en nuestra respiración. Notamos cómo el aire entra y sale. Notamos a dónde llega, si llega hasta el ombligo o se queda a lo mejor aquí a la altura del pecho. Cada uno con su ritmo de respiración va centrándose en ella, en el ritmo que tiene. Cómo el aire entra, cómo el aire sale, procurando cada vez que el aire llegue más abajo, a ver si conseguimos que llegue hasta el ombligo. Nota cómo el aire que respiras llega a tu cuerpo, lo recorre y vuelve a salir. En este estado de tranquilidad os voy a seguir hablando para que vuestra cabeza empiece a reflexionar y a pensar en todas las cosas por las que tenemos que dar gracias. Por ejemplo, pues el agua de la ducha, ese agua calentita que recibimos de una manera muy fácil, porque otras personas tienen que ir a buscarla al pozo, no tienen agua en casa. También por la luz que se enciende a darle el interruptor, porque otras personas en situaciones menos favorecidas no tienen esa suerte. Por esa comida que tenemos en el plato todos los días, aunque a veces no nos guste, pero que otras personas estarían encantadas de tenerla y tenerla a diario. Por ese abrazo, esas sonrisas que recibimos todos los días, ese saludo matutino que empieza el día de buenos días. Os invito a seguir pensando en todas esas cosas pequeñas o grandes por las que dar gracias. Y para terminar, os pongo una canción que espero os acompañe todo el día. Podéis escucharla en esta postura o bailarla incluso. Y seguro que la sabéis, así que os animo también a cantarla. Buen día a todos.